Saludamos a la senadora del Centro Democrático, a la doctora Paloma Valencia. Doctora Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Días, Luis Carlos, qué alegría estar por primera vez en tu programa. Felicitaciones con este proyecto que es hacia donde van los medios de comunicación. Doctora Paloma, muchas gracias por darnos unos minutos de su tiempo y esta mañana. Doctora Paloma, primero quiero su reacción sobre el Banco de la República y esto que hemos presentado del ministro de Hacienda. ¿Qué le parece? Pues gravísimo, porque claramente el gobierno Petro ha tenido siempre la intención de entrar a cambiar la política monetaria del país. Y esto es bien importante, porque legalmente el Banco de la República, su deber es cuidar la inflación. ¿Y por qué la inflación? Porque la inflación es tal vez lo más regresivo cuando usted tiene poblaciones pobres. ¿Qué es la inflación para que los colombianos nos entiendan fácilmente? Que los precios suban. Cuando hay mucha plata y la política monetaria es expansiva, lo que pasa es que los precios, la plata se pone muy barata porque hay mucha y los precios tienden a dispararse. Usted recordará, Luis Carlos, como quienes nos escuchan, las hiperinflaciones que tuvieron varios países latinoamericanos con políticas de izquierda, que durante los 60 y 70 decidieron que lo que había que hacer era una solución que cuando uno era niño se le ocurría para combatir la pobreza. Imprimamos plata y démosela a los más pobres. Y entonces los precios empiezan a subir. Cuando el ministro de Hacienda viene y nos dice que lo importante de la política monetaria es la redistribución, uno empieza a sentir que están pensando en esas políticas redistributivas a través de la emisión, que es que el Banco de la República imprima plata y se le da a la gente más pobre. Eso ya se hizo en el mundo y fracasó en el mundo. En Perú y en varios países latinoamericanos, usted se sentaba a almorzar y los precios de cuando usted empezaba a almorzar eran distintos a los de cuando terminaba, porque los precios iban subiendo, de manera que sí preocupa que ese sea el criterio con el que van a nombrar los dos codirectores que le van a corresponder al gobierno Petro. Me hizo usted acordar, doctora Paloma, de mi niñez. Mi mamá es peruana, nosotros pasábamos vacaciones en Perú. Y dos fenómenos. El primero, ese que usted acaba de decir, el de los precios. En 1985, cuando llegó el gobierno de Alan García, los precios cambiaban de una manera tan violenta que en los supermercados no los pegaban con stickers, sino que había letreritos de papel. Entonces, por la mañana la leche valía 10 y por la noche valía 12. Entonces, era tan loca la variación de precios que uno no sabía qué hacer. Y esa referencia que usted hace a las monedas cuando las destruyan personajes como estos, Perú pasó de tener sol a Inti a nuevo sol en menos de 5 años, debido a movidas como esta de estos señores que piensan que se puede imprimir dinero, como usted muy bien lo explica, para financiar a los más pobres. Están locos, soluciones que no existen, que no funcionan. Entremos al Pero tema de además presupuesto. soluciones tan Sí. infantiles, Luis Carlos, porque es que yo me acuerdo cuando yo era chiquita, yo le decía a mi papá, pero bueno, porque alguien, el que hace los billetes, pues que imprima más y así salimos de la pobreza. Es una solución como tan de un simplismo de un niño que ve los problemas, pero que no ha visto lo que pasó en la historia. Es que Latinoamérica estuvo repleta de hiperinflaciones a causa de políticas monetarias que pensaban que lo que había que hacer era redistribuir la riqueza. Así es. Doctora Paloma, el gobierno en las últimas horas termina por decreto haciendo su presupuesto. ¿Cuál es su lectura de esto también? Bueno, yo creo que aquí el gobierno estaba muy convencido de que iba a obligar a Colombia a tener una nueva ley de financiamiento. Y hay que decir que afortunadamente el Congreso no se la aprobó, porque es que los colombianos ya no dan para más impuestos. Luis Carlos, nosotros hoy tenemos una de las tasas, o la tasa más alta, más bien, de todos los países de la OCDE, 39,2 en términos de tributación de empresas, y una tasa absolutamente excesiva para un país como Colombia, para personas que está ya en el 39 y 40% según el tipo de ingreso y lo querían llevar al 42%. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de Gustavo Petro no hay quien lo llene, es como un barril sin fondo. Nosotros hemos tenido los presupuestos más grandes de la historia de Colombia durante los gobiernos de Gustavo Petro. Hizo la reforma tributaria cuando inició el gobierno por 17,5 billones de pesos, que también es la reforma tributaria más alta que se haya visto en la historia de Colombia. Y ni así le alcanza, porque claro, si usted quiere hacer el Ministerio de la Igualdad, que vale 1,4 billones, si usted quiere abrir nuevas embajadas, consulados para cada amigo petrista que tiene, si usted además decide que hay que seguir gastando en burocracia. Yo doy una cifra que es muy impresionante y es el aumento
del gasto en burocracia, que ha sido de 9.5 billones de pesos en el último año. Entonces, uno se pone a pensar en eso y entiende por qué el gobierno de Gustavo Petro quiere y quiere plata. Pero también hay que decir, Luis Carlos, que una de las cosas que más preocupan es la actitud del gobierno, que es ahora amenazar con que como si no hubiera plata para nada. Es decir, que si los 10 billones que iban a pedir o 12 billones no llegan, pues entonces como que los 500, más de 500 que tienen para este presupuesto no les alcanzan para nada. Entonces no hay plata para el metro, no hay plata para los cafeteros, no hay plata para las vías, no hay plata para los programas sociales, que evidentemente no solamente es una exageración, sino es una manera terrible de amenazar a los colombianos. Doctora Paloma, ¿qué se puede hacer para que económicamente el país salga de esta crisis en el mediano plazo? Yo creo que hay que devolverle la confianza a los colombianos, porque es que, y no solo a los colombianos, sino también pues a los mercados en general. Cuando hay incertidumbre, cuando usted tiene un gobierno caprichoso, que uno no sabe cómo se va a levantar, con qué idea se va a levantar, y lo que es peor, de las ideas, cuál es la que va realmente a sacar adelante, ¿no? Porque aquí nos levantamos con emitir y después al más ratico estamos en cambiar el escudo nacional y luego podemos estar en que ya no hay que hacer metro, sino se puede hacer subterráneo. Entonces, la gente no sabe qué va a pasar y cuando el capital no sabe qué va a pasar, se abstiene de venir. Y nosotros vamos a vivir una situación muy difícil, Luis Carlos, que es la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos, que evidentemente va a generar un efecto positivo sobre los mercados estadounidenses, va a generar la certeza de que las políticas, le gusten o no le gusten, van a favorecer la economía estadounidense y eso va a significar que muchos de los capitales, no solo de Colombia, sino del mundo, van a migrar hacia los Estados Unidos. Para que Colombia pueda volver a traer inversión extranjera, vamos a tener que abrir nuevamente el capítulo de los contratos de estabilidad jurídica, que van a tener que ser no solamente para grandes inversiones, sino para pequeñas y medianas, porque de lo contrario la gente no va a querer venir a Colombia. Y explico, un contrato de estabilidad jurídica lo utilizamos durante el gobierno del presidente Uribe, era un contrato que firmaba la persona con el Estado colombiano, donde se le garantizaba la estabilidad en las normas tributarias, en la seguridad jurídica básica que necesita una inversión. Hoy los está usando Milei con gran éxito en las inversiones de Argentina, sobre todo referentes a hidrocarburos. El crecimiento de las exploraciones de petróleo que tiene Argentina hoy se explica por esos contratos de estabilidad jurídica. Colombia va a tener que tener esos contratos nuevamente, incluso hemos pensado en que vayan a pequeña inversión para que la gente se sienta tranquila e invierta en Colombia. Como decía, en un escenario que no va a ser fácil, porque evidentemente lo que se anuncia en los mercados es un gran fortalecimiento del dólar y de esos mercados y por lo tanto una gran migración de inversión latinoamericana hacia los Estados Unidos. Doctora Paloma, ¿qué está pasando en el Congreso? Se lo pregunto porque pareciera difícil de deslindar, de romper, de diferenciar lo que ha ocurrido desde que estalló el escándalo de la UNGRD y la aprobación de proyectos legislativos. Antes pareciera que el Congreso era simplemente un notario y decía sí, 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 sí. Luego apareció el escándalo de la UNGRD y se empezaron a caer los proyectos de ley presentados por el gobierno. Estoy hablando por la ley de financiamiento, estoy hablando por esto último que acaba de pasar con la reforma a la salud. ¿Qué está pasando realmente en el Congreso? ¿Tuvo una cosa que ver con la otra o simplemente esta es una correlación que no tiene explicación? Yo diría, Luis Carlos, que aquí estamos viendo varias cosas. Primero, que el Congreso sí le ha cumplido a Colombia, con todas las dificultades que tiene esa institución, con toda la mala fama. Lo cierto es que el gobierno radicó y prometió sacar en el primer año 5 reformas y solo pudo sacar la pensional. La reforma a la salud se le hundió, la reforma política, esta es la segunda que fracasa, la reforma a la salud pues se hundió la primera y esta está en unas condiciones no tan favorables. Las reformas, digamos, en general
han ido a un paso bastante moderado. Pero por supuesto usted está mencionando uno de los escándalos más graves que haya visto este país, porque uno había oído de gobiernos que daban contratos y que los políticos luego se robaban la plata con los contratistas. Pero ¿qué le parece un gobierno que él mismo se robó la plata, la volvió en efectivo y repartió fue maletas llenas de plata? Creo que este es un escándalo bien grave que por supuesto pone en entredicho no solamente al gobierno, sino al Congreso de la República y sobre todo a esos que le han venido votando con tanto entusiasmo al presidente Gustavo Petro. Creo que hoy los colombianos, cuando se vota una reforma que todos los técnicos están diciendo que es mala, ya no se ponen a pensar, ay, es que los congresistas no entendieron lo mala que es la reforma, entienden que hay otras fuerzas funcionando y por supuesto eso genera una luz, porque cuando usted votaba antes y nadie sabía que usted cómo votaba, pues no importa. Y muchos de los congresistas se aprovechan de que nadie los conoce y votan de cualquier manera. Pero hoy, cuando la gente está diciendo, cuando todos los técnicos dicen, la reforma, la salud no funciona, y usted va y la vota, se prende una luz que lo está señalando y le está diciendo, ¿y usted por qué la votó? Y por supuesto, todo el mundo está pensando en el escándalo de la unidad de riesgos y por supuesto eso pesa en el Congreso porque la gente no quiere empezar a estar señalada de corrupción. Bueno, pero ese es un efecto supremamente positivo porque Muy bueno. lo que hace es que la gente le ponga mucha atención a cómo están votando los legisladores. Doctora Paloma, ¿eso cómo se interpreta o cómo se va a manifestar el próximo año en la agenda legislativa? Pues entre más tiempo pasa, más difícil se vuelve la agenda legislativa, porque normalmente lo que pasa es que nosotros tenemos un Congreso, Luis Carlos, que está mal diseñado, porque es un Congreso que si usted quiere cumplir con sus regiones, y no estoy hablando de un congresista corrupto, un congresista que está muy interesado en ayudar X vereda en tal municipio que le ayudó a ganar, y quiere que le hagan una electrificación, porque su promesa de campaña fue ayudar contraer los recursos para la electrificación. Ese congresista tiene que ser de gobierno si quiere cumplir con la electrificación. Nosotros necesitamos un Congreso, como la mayoría de los congresos del mundo, que tenga iniciativa de gasto y decisión sobre el gasto para que los congresistas puedan cumplir con las regiones sin necesidad de estar sometidos al Ejecutivo. Pero digamos que en las reformas del 36 y en adelante lo que se hizo fue volver el Congreso un apéndice del gobierno. Y entonces la mayoría de los congresistas terminan necesariamente, unos bien y otros por corrupción, arrodillados a los gobiernos. Entonces yo creo que si uno quiere cambiar las dinámicas del Congreso, pues tiene que pensar en el diseño institucional que le puede servir a este país para que eso no pase. Pero lo segundo, yo creo que ahorita lo que estamos viendo es un Congreso pues que empieza a sentir que el gobierno Petro se está acabando, que la opinión pública está castigando las iniciativas, algunas casi demenciales del gobierno y otras muy destructivas en general. Entonces, la gente tiene temor en votar. Y entre más tiempo, más cerca estemos de las elecciones, donde el congresista siente, me va a cobrar la opinión pública, estas decisiones que yo tomo, más se abstiene de votarlas. De manera que la facilidad de aprobación del gobierno está disminuyendo con el tiempo. Doctora Paloma, ¿cómo ve el próximo año en términos políticos en esta carrera que ya se adelantó hacia la presidencia de nuestro país? Yo creo que va a ser un año muy difícil. Va a ser un año muy difícil, no solamente por la convergencia de una campaña muy temprana que se ha ido adelantando, yo diría sobre todo porque los colombianos quieren empezar a pensar en otra cosa y ya no quieren pensar más en el gobierno Petro. Y ese es un fenómeno interesante, pero difícil para la política porque la política tiene unos tiempos y evidentemente las campañas presidenciales están muy adelantadas. Pero creo también que va a ser un año de muchos retos económicos. Vamos a empezar con un Estados Unidos creciente, jalando inversión hacia allá, que yo creo que va a rentabilizar todavía más las economías latinoamericanas, que han crecido muy mediocremente. Un país como Colombia creciendo al 2, pues eso no es aceptable. Nosotros tenemos que lograr unos crecimientos económicos suficientemente grandes que nos permitan superar la pobreza, pero además de eso, el problema de seguridad, Luis Carlos, se viene agravando en el país. Nosotros estamos viendo un país que con la famosa paz total pasó a tener 740 municipios, que eso es una cifra que no
a 740. La teoría muestra que, por ejemplo, simplemente las disidencias de las FARC pasaron de 230 a 299 municipios. En el primer año y medio de Gustavo Petro, crecieron las guerrillas en 3.500 hombres, Luis Carlos. ¿Eso qué Mm. significa? Esto es más que todo el gobierno Duque, es más que todo el gobierno Santos. ¿Eso qué significa? Que si las cosas siguen como van, Gustavo Petro va a entregar un país con 30.000 hombres en armas, lo que va a significar un enorme reto, no solamente en términos de seguridad, sino de restablecimiento de las Fuerzas Armadas que están completamente destruidas. Aquí les han quitado los hombres en la última ascenso de la policía sacaron 95 oficiales. Eso es una cifra pues que no se veía porque normalmente, claro, es una pirámide, pero no es una pirámide así, es una pirámide donde la gente va ascendiendo. Y estamos viendo pues que tenemos 60% de las aeronaves de la policía en tierra, que eso es una cifra pues que dice que no hay poder aéreo y eso cada fuerza por el estilo, no se compraron los aviones, no se reparan los helicópteros, no le dieron plata al mantenimiento de los helicópteros. Entonces, estamos en una situación que solamente se va a agravar. Mm. La extorsión disparada, el secuestro disparado y el miedo de los colombianos disparado. Y a eso hay que sumarle un elemento que no va a ser fácil, que es la guerra que ha emprendido el presidente Petro contra los sectores económicos. El anuncio de que suspenden mi casa ya, eso va a tener un efecto económico gigantesco, porque es que si hay un elemento jalonador del crecimiento económico en Colombia es la construcción. Cuando usted destruye los estímulos a la construcción, pues va a tener desempleo, rentalización económica, todo lo malo. Y a eso súmele lo que está haciendo con hidrocarburos, que por eso tenemos tan bajo el recaudo. O sea, el presidente Petro no lo quiere reconocer, pero él tomó decisiones que hicieron que su presupuesto quedara un poco desfinanciado, porque es que cuando usted golpea, por ejemplo, el carbón, el Cerrejón, que pagaba cerca de 8 billones de pesos de impuestos, pues pagó la mitad o un poco menos. Y lo mismo los hidrocarburos en materia de petróleo. Entonces, cuando usted juega con sus financiadores, pues va a tener consecuencias que yo creo que no van a ser menores. Y a eso súmele el problema del gas y el energético. Colombia importando gas va a afectar el bolsillo de 12 millones de hogares que consumimos gas natural, va a subir sustantivamente. Y pues tenemos un problema de producción de energías en el país, que si el gobierno no se pone a solucionar eso ya, pues vamos a tener apagones muy pronto en el próximo fenómeno del niño y seguramente Sí. en el siguiente gobierno vamos a sufrir unas consecuencias graves. Doctora Paloma, ¿cómo está la búsqueda del candidato o la candidata del Centro Democrático? Ya empezaron las entrevistas, veo o vemos al presidente Uribe hablando con cada uno de ustedes. ¿Cómo va ese proceso? Pues yo creo que va bien, yo creo que el partido tiene, a diferencia de muchos partidos, varios precandidatos. Estamos teniendo algo de problema con la señal de la doctora Paloma en este Uno momento. no puede. A ver, doctora Paloma, ¿nos escucha bien? ¿Sí? Sí, yo los escucho. Sí, es que No sé si se me nos, escuchan. sí, Es que mi internet no está. se nos está cortando un segundito. A ver, lo podemos volver a intentar. Doctora Paloma, ¿me escucha bien acá? A ver si me escuchan ahí. ¿Ahí me Sí. escuchas? Ahora sí, ¿Mejor o no? perfecto. Mejor, mucho Perfecto. mejor. Doctora Paloma, Bueno, me listo. estaba diciendo, ¿cómo va eso allá? Bien, yo creo que este es un partido que, como decía, tiene muchos precandidatos, lo que habla de continuación en el liderazgo de que es un partido vivo, es un partido que no tiene que salir a importar gente para tener candidatos, porque tiene con qué jugar. Y por supuesto creo que estamos llegando al momento donde la ciudadanía quiere y desea eh, que vaya una mujer que creo que somos competentes, comprometidas con el país, con una hoja de vida de servicios largos y una trayectoria en el partido, pues desde que lo fundamos, ¿no? Y yo creo que eso le da enorme ventaja al Centro Democrático. ¿El próximo gobierno va a ser un gobierno de centro, de derecha, de izquierda nuevamente?
Yo creo que esto no va a ser tan ideológico como la gente quisiera, porque lo que los colombianos están buscando es solución de los problemas. Esto lo que necesita es una convergencia sobre las cosas que nos pueden permitir trabajar unidos hacia el futuro, porque es que Colombia lo que no le puede seguir pasando es vivir como el mapalé, dos pasos para adelante y dos para atrás. Nosotros tenemos que fijarnos unas metas y empezar a avanzar. Eh, Estamos a puertas de lo que va a pasar en inteligencia artificial. Si Colombia no toma decisiones ya de montar el talento, de formarnos niños para que nosotros podamos estar allí, nos va a dejar esta revolución. Y si nosotros no empezamos a meternos en la revolución de las energías, que no son solamente las alternativas, pero sí las energías limpias, hidroeléctricas, hidrógenos verdes, hidrógenos azules, lo que puede pasar con los amoníacos para mover el mundo, nos vamos a quedar atrás. Entonces yo creo que hay una serie de apuestas que mucho más que decir que son de derecha, de centro o de centro derecha o de izquierda, son decisiones sobre para dónde vamos como nación. Si Colombia es capaz de fijarse unas metas en el mediano plazo, yo creo que este país logra salir adelante y lo que hay que buscar es esos puntos donde todos podamos converger para ver si logramos avanzar. Colombia para, claro, superar las malas ideas y las ideas de que uno gobierna con buenas intenciones y una varita mágica para concentrarse en una política seria para sacar adelante este país, superar la pobreza y generar oportunidades. Por supuesto, hay que arrancar por ordenar la casa que va a quedar bien desordenada. La oigo muy estructurada, como siempre, pero hoy especialmente lúcida, como siempre. Y viene a mi cabeza algo que leí en las últimas horas de un profesor que tuve en la universidad que ahora cuenta a su hija que tiene demencia, el profesor David Gergen, pero en su última conversación con su hija dice que nunca se es muy joven para empezar a liderar. Y usted, ante la opinión pública, pasó de ser una mujer muy joven, aprendiendo a liderar, y ahora una mujer madura, pero también muy joven, aprendiendo a seguir avanzando y ya lista para liderar. ¿Está usted lista para liderar y cómo se ve para el próximo año y para las elecciones? Pues Luis Carlos, yo creo que sí. Yo me he venido preparando y he venido siendo una de las senadoras más destacadas de Colombia a punta de esfuerzo, de estudio, de trabajo, porque eso no se logra porque uno simplemente se lo proponga. Esto necesita un enorme esfuerzo personal y de un equipo de personas trabajando que valga la pena hacerle reconocimiento a ese equipo mío que corre a toda la velocidad que uno necesita para poder enfrentar un gobierno que tiene todo un staff y nosotros solamente somos 10 personas enfrentando todos estos proyectos y lo hemos hecho bien, dándole solidez a los debates, llevando los argumentos técnicos, entendiendo bien. Y eso nos permite decir que estamos listos para ser no solo presidentes, sino buenos presidentes, porque creo que ahí es donde los colombianos nos equivocamos. ¿Cuál, Luis Carlos? Porque esto es un país difícil y uno necesita llegar a no aprender, sino a saber qué es lo que hay que hacer, porque el país necesita decisiones, 4 años son muy cortos y para solucionar hay que entenderlos, porque la democracia se entender qué es lo que tenemos, pues se le va a ir el tiempo descubriéndolo. Cuando usted tiene claro dónde son los ajustes, dónde tenemos que ajustar, dónde tenemos que poner una tuerca, pues va a lograr resultados. Yo sí me siento muy heredera de, digamos, de la tradición del presidente Uribe, y es que uno tiene que saber tanto o más que los técnicos para poder tomar decisiones que le permitan a los colombianos solucionar los problemas. Colombia tiene hoy más de 5.700.000 colombianos en pobreza extrema, es decir, que se están acostando con los niños con hambre. Ese es un tema que tenemos que solucionar porque un país donde 5.700.000 colombianos no tiene nada que perder, vota así. Y por eso llegamos al populismo en el que hemos llegado. Nosotros tenemos que lograr que todos esos emprendedores, que son más de la mitad de la economía de este país, yo siempre digo que cuando uno habla de la economía, habla así, esa mitad que hoy no estamos viendo, la podamos encontrar, le podamos llevar al crédito, le podamos dar una manera de que esos negocios salgan adelante, porque esas son familias que van a prosperar. Y Colombia tiene un drama con las madres cabeza de hogar. Luis Carlos, esta Mm. cifra, yo cada vez que la repito me siento cada vez más triste. 46%
de los hogares de este país son madres cabeza de hogar, de las cuales el 60% gana menos de un salario mínimo. Y cuando usted va al 80%, ganan hasta un salario mínimo y medio. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, con esas madres, con esos niños, que son los niños más vulnerables, que se los llevan las bandas criminales, que los reclutan las guerrillas, que son los niños que están solos por la tarde. Ahí es donde hay una agenda social que le permite a este país prepararse para tener una generación de colombianos que estén montados en la inteligencia artificial, que puedan volverse revolucionarios en lo que le va a pasar a este país, pero ahí es donde tenemos que enfocarnos, por supuesto, dando la tranquilidad para que el crecimiento económico tenga todas las garantías en un marco de un país seguro. Doctora Paloma, como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Felicitaciones por el trabajo que hace. Mucha suerte en sus emprendimientos y que el 2025 sea un año extraordinario para usted y su familia. Muchas gracias, doctora Paloma. Muchísimas gracias a ti, Luis Carlos, por esta oportunidad y lo mismo para ti y para todos los oyentes. Un 2025 donde el niño Dios nazca en nuestros corazones, que nos ilumine para poder tomar decisiones adecuadas en torno a lo que necesita este país. Este es un país con dificultades, pero es un gran país. Es el país en el que nos ha tocado vivir. Hay que sentirnos orgullosos de ser colombianos, pero sobre todo que ese orgullo nos lleve a tomar las mejores decisiones para que Colombia salga adelante. Es posible tener una Colombia más grande y más justa. Feliz Navidad y un feliz año para todos. Así sea, doctora Paloma. Muchas gracias. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Veles por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.